Efesios capítulo 4, versículo 11. Así como estábamos en reverencia y respeto al Señor, vamos a hacer una oración. Padre Santo, Padre Celestial, eres grande y maravilloso, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor Dios, estar aquí en tu presencia, Padre Celestial. Te hemos podido sentir, Señor Dios, te pedimos, tú sigues, Señor Dios, haciéndonos sensibles a tu presencia, Padre Celestial, que todos podamos sentir, Señor Dios, el mover de tu Espíritu Santo, Padre eterno. Pero ahora, Señor Dios, nos disponemos y ponemos toda nuestra atención, abrimos nuestra mente, Señor Dios, para recibir todo lo que tú tienes el día de hoy para nosotros, Señor. Danos esa sabiduría para retener, Señor Dios, lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy, Padre eterno. Nosotros nos ponemos atentos a tu palabra y henos aquí, Señor Dios, Padre Santo. Estamos listos para recibir, Señor Dios, de tu palabra, Señor Dios, esta bendición también que es tan grande, Señor Dios, poder escuchar tu voz en medio de tu palabra, Padre Celestial. Damos a ti la honra y la gloria, Señor Dios, y yo como tu sierva, Señor Dios, Padre eterno, me pongo ante ti, Señor Dios, Padre Santo, como tu instrumento, Padre Celestial. Yo callo mi voz, Señor Dios, para que sea tu voz hablando a través de mi boca, Padre eterno, y seas tú, Señor Dios, bendiciendo a mis hermanos como lo has hecho conmigo, Padre eterno. Te doy a ti la honra y la gloria, y así le dejo el lugar al Espíritu Santo, al Señor de señores, al Maestro de maestros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dijimos que estamos en ¿cuál versículo? Efesios 4:11. El día de ayer fue 15 de mayo, que se festejó el 15 de mayo, niños. El día del maestro, y sí felicitaron a sus maestros, sí le mandaron mensajito, a que a pesar de que estamos a distancia, sí se los mandaron. Amén. ¿Sí? Entonces fue el día del maestro, y el día de hoy como iglesia también estamos festejando a los maestros. Ajá. Como iglesia, ahorita enseguida vamos a orar por esos maestros, ¿sí? Y dice en Efesios, ahí estamos, ¿verdad? Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, que el Señor mismo, Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús, fue él mismo el que instituyó a maestros, ¿sí? Él mismo escogió a personas y les dio la capacidad para enseñar. Porque ¿qué es la enseñanza? ¿Alguien me puede decir qué es la enseñanza? La instrucción. ¿Qué más? La doctrina. ¿Qué más? El conocimiento. Dice que de acuerdo a investigando el significado de qué es enseñanza, dice que es la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos de una persona hacia otra que no los tiene. ¿Ah? Eso es lo que hace un maestro. Transmite todo su conocimiento, todo lo que él ha aprendido, ¿sí? Toda su experiencia, todos sus hábitos los transmite. Entonces, ¿quiénes son aquí maestros? Amén. Levante su mano, pastor, levante su mano. Seculares y de la iglesia. ¿Sí? Maestros. Porque también tenemos seculares, ¿verdad? Maestros seculares. Estamos hablando ahorita en general. Ajá. Y era lo que decimos, él transmite. Y en lo secular, ¿sí? En lo secular tenemos diferentes tipos de maestros que enseñan diferentes tipos de materias, ¿sí? Tenemos los maestros desde lo que es el preescolar, el kinder. ¿Qué nos enseñan los maestros de preescolar? ¿Mande?
principalmente, ¿verdad? La motricidad, de empezar de ver cuál es mi derecha, cuál es mi izquierda, ¿sí? Que es arriba, abajo, colorear, recortar, para irnos derechitos en el recortar, dibujar y colorear derechito, ¿sí? En la primaria, ¿qué es lo que nos enseñan? Bueno, ahí empieza la lectura, la escritura, el razonamiento, ¿sí? Porque hay diferentes niveles dentro de la primaria. Entonces empiezan al niño a instruirlo desde el preescolar, lo más básico, lo que él puede mover, su manita. Después la primaria empieza a leer, a escribir y a razonar, porque llega el momento en que los hacen razonar, pensar, ¿qué me quiere decir esto? Ajá. Y entran a la secundaria y empiezan a prepararnos para ver qué carrera queremos tomar. ¿Vamos en lo correcto? Porque ya empiezan materias y ya empiezan a tener maestros de acuerdo a la materia. En la primaria, en el preescolar solamente tienen 1, ¿sí? Secundaria ya tienen 7, dependiendo de las materias. Y cada maestro tiene una forma de enseñar. Unos son más estrictos, otros son más relajados, otros dejan más trabajo, otros no. Otros explican mejor, otros se les complica a los niños entender. Ajá. Pero luego viene la preparatoria, donde ya el alumno ya no es niño, ¿verdad? Ya es joven, ya tiene más capacidades para decir yo quiero tal carrera, ¿sí? Yo quiero ser abogado, yo quiero ser un doctor, yo quiero ser un ingeniero. Y ya van relacionados a ese tronco que ellos quieren estudiar, ¿sí? Y es ahí donde entran los maestros de universidad, donde los preparan de acuerdo a la carrera que ellos escogieron, ¿sí? Y les dan igual los mismos conocimientos, transmiten las mismas ideas, también los mismos hábitos, pero ya los están preparando para algo real, porque van a salir y ya se van a enfrentar a ese trabajo que ellos escogieron. Y por último viene la maestría y el doctorado, ¿sí? Conocimientos aún más en lo profundo, pero de acuerdo a su carrera. Ajá. ¿Vamos bien ahí? Y de acuerdo a esto, dice entonces que el maestro nos transmite, porque leí una porción de un libro que se llama El arte de dar clases, de Santiago Petersen-Verdaguer. Y dice, el profesor tiene que ser capaz de poner a los alumnos frente al futuro de su vida. Se trata de favorecer que el niño o el joven vea primero y sienta después la potencia de lo que él puede llegar a ser el día de mañana. Esto es, que en su fantasía el educador lo ayudará a continuar a acercarse a hacer realidad esa fantasía, para luego que él sea capaz de ejecutarla lo más correcto. ¿Sí? Entonces dice que el alumno, de acuerdo a este pensamiento, el docente, el maestro, inspira al niño o al joven a tener una carrera. Lo hace soñar con lo que él quiere lograr el día de mañana, lo que él quiere hacer el día de mañana. Y el maestro le da la herramienta que él ocupa para cumplir ese sueño. ¿Sí? Como nosotros como docentes, cuando llega un niño, nunca dice uno, este niño es burro, no va a aprender, no sabe. Como maestros nunca debe de haber esa palabra en nuestra boca, porque todo niño sabe, todo niño es inteligente, nada más que hay unos que son distraídos.
Y como maestros tenemos nosotros que jalar a esos niños y quitarles esas distracciones y enfocarlos a lo que ellos van a lograr el día de mañana. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos como docentes, como maestros en lo secular. ¿Ah? Pero ahora, si lo transportamos a nuestros maestros cristianos, hacemos exactamente lo mismo. Llega un hermano y no decimos, ay, tú ya eres bien pecador, ya vete al infierno, ya. No, ¿verdad? ¿No, hermanos maestros? No hacemos eso. Sino al contrario, empezamos a enfocarlos, porque aunque ellos tengan 60, 70, dependiendo la edad, para nosotros como maestros empiezan a ser niños de preescolar, ¿sí? Donde tenemos que empezarles a enseñar cuál es la doctrina, cómo se lee la Biblia, cuántos libros hay en la Biblia, cómo está compuesta nuestra Biblia. Eso es lo que nosotros hacemos en lo preescolar, ¿sí? Enseñarles la historia, empieza a ver la historia, empezamos a enseñarlos a leer, a memorizar, a que ellos puedan entender la palabra de Dios y estamos entrando al nivel primario, ¿sí? Y ya cuando ya saben dónde está Ezequiel en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que ya están razonando, ya nomás no están solo leyendo, que ya dicen, si el Señor dice aquí en Juan que mandó a su hijo a morir por mí, es que ya estaba pensando en mí, ¿sí? Ya está razonando el hermano, ya está entendiendo a qué vino Cristo Jesús, ¿sí? Y empezamos a meterlos a la secundaria, ¿sí? A darles algo más sólido. Como maestros, aún a los que ya saben, los que ya están en nivel universitario, preparatorio, ¿sí? Doctorado, los que ya están en el seminario, ¿sí? Una maestría, un doctorado, ya están ahí. Pero aún así, como maestros, siempre tenemos que recordarles el camino. Siempre tenemos que estar al pendiente de cada uno de ustedes. Como maestros, y aquí están mis hermanos, siempre estamos en oración por ustedes. Y yo estoy segura que el pastor, a pesar de que yo ya salí de la universidad cristiana, él sigue orando por mí, porque él es mi maestro. Ajá. Él es el que me dirige, él es el que me dice, vas bien aquí, cámbiale acá. Ajá. Entonces vamos, que siempre el maestro es importante. Por eso es que el Señor dice que dentro de sus ministerios escogió a maestros. Maestros que empiezan a ser la base, el pilar importante de una doctrina, ¿sí? Ellos son parte de la columna vertebral de una doctrina, porque ellos son los que enseñan la doctrina, ¿sí? Entonces, es importante que usted empiece a orar por sus maestros, ¿sí? Ore por sus maestros para que Dios les siga dando esa sabiduría de poder enseñar. Dele gracias a Dios de que nos ha guardado todavía hasta el día de hoy. Tenemos a nuestros maestros con los que empezamos al inicio, ¿sí? Por decir en mi ejemplo, el hermano Naón, la hermana Lupita son mis maestros desde el preescolar. Y le doy gracias a Dios por sus vidas, porque aún están aquí, aún están para enseñarme, aún puedo aprender de su sabiduría, ¿sí? Entonces tenemos que darle gracias a Dios. ¿Y qué es lo que nos enseñan nuestros maestros cristianos? Y ahí le voy a pedir a mi hermano Juan Carlos que me ayude, él me va a ayudar con unas citas bíblicas, ¿sí? Pero el día de hoy yo te voy a empezar a leer lo que es el Salmo 34, 11. Es del 11 al 16.
Salmo 34, 11 al 16, y él nos va a leer Proverbios 1, 7. Pero dice así el Salmo: venid, hijos, oíd, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Un maestro nos enseña el temor de Jehová. ¿Sí? Él aquí está un maestro hablando y enseñando y diciendo: haz el bien, busca el bien para que el Señor te bendiga. Respeta a Dios para que el Señor te bendiga. Pero también le dice, si no lo respetas, porque este es el temor, no es el que voy a tener miedo porque hoy me va a fulminar, me va a hacer algo, me va a hacer lo otro, ¿sí? Sino el respeto que se le tiene que tener también a Dios, ¿sí? Eso es lo que significa más el temor. No es como cuando nos decían de chiquitos: pórtate bien porque ahí viene el coco y te va a comer. Ahí viene la vieja loca, y ahí tenía uno miedo para que no viniera la vieja loca y me llevara, ¿verdad? Pero con Dios no, ese es el respeto que le tenemos que tener. Que antes de hacer las cosas pensemos y digamos: ¿esto le agrada a Dios o no le agrada? Y si sabiendo que no le agrada y lo hacemos, prepárate para recibir la exhortación de Dios. ¿Ok? En Proverbios 11:7 nos dice, 1:7, perdón. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ajá. Si los insensatos desprecian la sabiduría, ¿y qué? La enseñanza. O sea, Dios nos está instruyendo de una forma y de otra. En Salmo 51:13 es otra de las materias que los hermanos o maestros cristianos nos enseñan. Salmo 51:13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. El camino, ¿sí? Es lo que nos enseñan. ¿Cuál es el camino? ¿Quién es el camino? Cristo Jesús. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y como maestros enseñamos esto. No hay fuera de Dios, no hay fuera de Cristo Jesús alguien que nos pueda dirigir al camino más que Cristo Jesús. Ajá. En el Salmo 32:8 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti me fijaré mis ojos. Dios tiene sus ojos puestos en nosotros desde antes de que nosotros lo aceptemos, ¿sí? Él tiene bien puestos los ojos en nosotros. Amén. Vamos a leer lo que es Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Y dice: la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sí? Y esto nos refiere a la forma de comunicarnos. El maestro cristiano o el docente cristiano tiene que enseñar la forma correcta de dirigirnos al hablar.
Porque la misma palabra de Dios dice que en nuestra boca está el bien o el mal. Está el que nosotros bendizamos, ¿sí? Demos bendición o demos maldición. Pero de la misma forma en que nosotros hablamos, estamos atrayendo para nosotros, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos la costumbre de decir, Dios te bendiga. Porque no solamente estoy bendiciendo al que se lo estoy diciendo, sino también a mí, ¿sí? La forma correcta de dirigirte aún así en una situación difícil, aún así en un momento de discusión, uno tiene que controlar su boca, controlar su enojo. Por eso es que dice el Señor que nos ha dado un dominio propio en nosotros. Ajá. Vamos a ver qué nos dice sobre esto Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? Dice que sea nuestra hablar, sea de edificación y no de estorbo. ¿Sí? No que por nuestra forma de hablar desanimemos a un hermano o una hermana, sino al contrario, los animemos, les bendizamos, lo hagamos crecer. ¿Sí? ¿Ya vieron el poder de su boca que tienen? Su forma de hablar. O puede bendecir a uno, o puede ser de tropiezo para otro. Entonces, controlemos o pensemos en lo que vamos a hablar. Que siempre que si alguien viene a pedir un consejo, a desahogarse con nosotros, nosotros podamos dar un buen consejo. ¿Sí? Una buena edificación. Porque incluso exhortando a un hermano tenemos que tener el modo para exhortarlo, para que esa exhortación produzca efecto y sea de edificación. ¿Sí? Porque no vamos a llegar con los hermanos también diciéndoles puro color de rosa. Ay, sí, lo hiciste bien, echaste una mentirita piadosa, está bien, no te preocupes. ¿Sí? Ahorita le tapamos ahí. No, sino que voy a decir, oye, sí fue piadosa, pero trata de no hacerlo. Trata de no mentir, porque a Dios no le gusta que mentamos, aunque sea chiquita para nosotros. Ahí estoy, ¿qué? Edificándolo. Estoy exhortándolo, pero lo estoy edificando. ¿Sí? Hay formas, y eso es lo que nos enseñan nuestros maestros. En Ezequiel, vámonos a Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Y dice así, Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Sí? Como maestros tenemos la obligación de enseñarles a discernir si es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Si va a ser de bendición o no va a ser de bendición. ¿Sí? El discernir. Y el primer paso para poder discernir es entrar en oración. ¿Sí? Pues es que los maestros les decimos, antes de que tomes una decisión, ponte a orar. Y así vas a saber si es para ti de bendición y si viene de Dios. Y si no, Dios lo va a quitar. ¿Sí? Es el discernir. Y vamos a leer también Filipenses 1 del 9 y 10, hermano Juan Carlos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para el día de Cristo. ¿Sí? Está hablando sobre un día futuro, pero que como maestros siempre les tenemos que poner
en su mente. Discierne, ora, busca a Dios, busca lo bueno para que cuando venga Cristo te puedas ir con Él. Esa es parte del discernimiento. Amén. Amén. No están tan callados, no es regaño. No es regaño. ¿Sí? Vamos a lo que es primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y estamos hablando sobre la enseñanza de la comunicación con Dios. Pues es que dice que el enseñar es también enseñar con mi ejemplo. ¿Sí? Aquí está diciendo, dice, así como tienes con nosotros, oramos por ti. ¿Sí? Dice, lo que hemos visto y oído, te enseñamos. ¿Sí? Por eso el maestro dice, con mi ejemplo yo te puedo decir que el mantener la oración, la comunicación con Dios, llena a nosotros de bendición nuestra vida. ¿Sí? No es solamente que voy a estar, ay Señor, ya, con eso. Gracias Señor por el nuevo día. Pues sí, qué bueno, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa comunicación con Dios continua. Que si empezamos con 5 minutos, ya en un mes tienen que ser 10. Y tiene que ir aumentando y aumentando. No nos podemos quedar con esos 5 minutos toda la vida. Porque es como si ustedes llegaran sus hijos y les dijeran, hola mamá, bye. ¿Vuelves a hablar con tus hijos? Eso no lo hacemos, ¿verdad? Luego nos ponemos como los gatitos, como que no me hablas. ¿Qué te estás creyendo? ¿Verdad? Luego pedimos la comunicación. Y como alumnos de Cristo Jesús tenemos que tener esa comunicación continua en cada momento. Por eso es que dice orar sin cesar, orar desde que nos levantamos hasta que nos dormamos. Tenemos que estar en esa continua oración, en esa continua adoración a Dios. ¿Sí? Tenemos que estar siempre toda nuestra vida. Y más si es que ustedes como padres quieren que sus hijos sean bendecidos, con mayor razón tienen que estar en oración. ¿Sí? Los tiempos están cambiando, ya los tiempos no son como cuando ustedes eran adolescentes. Los tiempos van a venir más difíciles. Y por eso tenemos que estar en continua oración. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, él dice, si tú me abres la puerta de tu corazón, de tu vida, ten por seguro que yo siempre voy a estar ahí. Y Dios cumple sus promesas. Él siempre está con nosotros, atento su oído para lo que nosotros pidamos. Todas las 24 horas, los 365 días del año, todos los años, el Señor está al pendiente de tu oración, de tu habla. Entre tanta oración, entre tanta forma de hablar, Dios distingue la de nosotros cuando oramos. Sabe quién es. Tal vez ahorita pueda haber mucho murmullo y hablar y todo se está gritando, pero si está aquí el Señor vas a ver quién es el que está hablando, quién es la que le está pidiendo, cuál es su necesidad. Él nos distingue. Así como con ustedes que son padres y que llega un hijo, lo distinguen. Ya llegó fulanito de tal. ¿Sí? Lo distinguen. Aunque estén hablando todos, sabe quién está en el cuarto hablando, porque distinguen a sus hijos. Así es Dios también con nosotros, así que no dejes de hablar con Dios.
En 1 Timoteo 4:13, ahí atrásito, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice, ocúpate en tanto que yo voy y vengo. Y eso habla el sobre enseñar lo que decíamos, la doctrina. El maestro tiene que enseñar cuáles son los dones, cuáles son los ministerios, pero no se queda ahí, sino que nos va enseñando a nosotros cuáles son o a descubrir los dones y los ministerios que yo tengo. ¿Sí? Así como a él le enseñaron a descubrir que su ministerio era la enseñanza, que era lo que le apasionaba, así el maestro nos enseña cuál es nuestro ministerio. ¿A qué nos estamos inclinando más? ¿A predicar? ¿A enseñar? ¿A evangelizar? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Qué dones son los que tenemos? Él empieza a enseñarnos qué es lo que hace cada don. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos con ese don? ¿Sí? Es importante que vayamos enseñando. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Según su voluntad. Y estamos hablando del maestro de maestros, que es Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo. Porque Él dice que Él reparte conforme a su voluntad. ¿Sí? Él es el que nos instruye a todos. Él es el que nos enseña a todos. Este maestro nos enseña qué dones tenemos, qué ministerios tenemos, nos ayuda en la comunicación con Dios, nos ayuda a discernir, nos ayuda a hablar correctamente, nos ayuda el camino y nos ayuda a tener temor en el Padre. El maestro de maestros es el que nos enseña estas partes y nos enseña muchas cosas más, ¿sí? Por eso es importante que nosotros estemos en continua búsqueda del Espíritu Santo. Es que nosotros por eso deseemos tener el Espíritu Santo, al Maestro de Maestros, para que el día de mañana que venga Cristo Jesús por su iglesia, seamos parte de su iglesia. Porque todos estamos en peligro de no irnos si nosotros no buscamos al Señor. ¿Sí? No estamos entre el hilo. Nosotros siempre estamos caminando en un hilito que en cualquier momento nos podemos caer si no nos enfocamos en nuestro futuro. ¿Y cuál es tu futuro? La vida eterna. La vida eterna es nuestro futuro. La vida eterna es la carrera que tenemos que llegar a lograr. Es la meta que tenemos que alcanzar. ¿Sí? Es la universidad, la preparatoria, la maestría, el doctorado que tenemos que terminar. Ese va a ser nuestro documento, nuestro título, la vida eterna. Y tenemos que esforzarnos cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero hay otro maestro también importante. Primero es el maestro, es el Espíritu Santo. Luego vienen los maestros que Él mismo instituyó. Pero hay un maestro esencial para la vida de cada uno de nosotros, desde nuestra niñez. Y ese maestro eres tú, como padre y como madre. Porque el primer maestro que nosotros tenemos desde brazos
Son ustedes. ¿Quién nos enseña a hablar? Son ustedes. ¿Quién nos enseña a caminar? Son ustedes como padres. Y si nos vamos al principio de la definición, dice que es la transmisión de nuestros hábitos, de nuestro conocimiento que le transmitimos a una persona que no sabe nada. ¿Sí? Si ustedes son hombres y mujeres de oración, sus hijos van a ser hombres y mujeres de oración. Si ustedes son personas que se apasionan por leer la palabra de Dios, por analizarla, por estudiarla, créanme que no van a andar tras los hijos. Leen la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que lo principal de la enseñanza de un maestro es el ejemplo. Es la herramienta más poderosa, el ejemplo. ¿Sí? Con tu ejemplo enseñas más que estar en el pizarrón. ¿Sí? Porque yo puedo estar aquí diciéndoles, yo leo la palabra de Dios. Pero si en mi casa no me ven mis hijos leer la palabra de Dios, no les puedo exigir que lean la palabra de Dios. No les puedo exigir que estén en oración si ellos no me ven estar en oración. No les puedo exigir que vayan a la iglesia si yo no quiero ir a la iglesia. ¿Sí? La vida está compuesta de maestros. Un don que Dios puso. Una forma en que Él nos enseñó también a aprender. ¿Sí? Por eso es que dice en Deuteronomios, capítulo 11, versículo 19, y esto va dirigido a estos maestros, que son ustedes. Y si las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Habla sobre los padres, sobre estos maestros. Dice que se las tiene, la palabra de Dios, nos la tienen que decir todos los días a nosotros como hijos. Todos los días. ¿Sí? Y es por eso que a nosotros como hijos en Proverbios, capítulo 1, versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sí? Porque allí empieza la primera escuela. Ahí es cuando empiezan a transmitir, ¿sí? Todo. Los valores familiares, los valores espirituales. Es ahí donde empieza uno como hijo a soñar en el futuro. Ahí es donde uno empieza a decir, yo cuando sea grande, como la canción, ¿no? Quiero ser como mi papá. Quiero ser como mi mamá. Ya de grande quiero ser una profesional para ponerle a mi mamá sirvientas. ¿Sí? Ahí es donde empieza el sueño del niño. Y es donde entra el maestro, instituido por Dios, para reforzar ese sueño. ¿Sí? Para ayudar al primer maestro de ese niño, que es el padre de familia. Y estos maestros trabajan juntos. Porque el otro sigue diciéndole con su sueño, sigue logrando el sueño. Y el otro maestro viene y refuerza ese sueño hasta que el niño
se convierte en adulto y logra ese sueño. Y es ahí donde entra también desde el principio el Espíritu Santo. Porque donde el niño no pueda y donde no lo ve el primer maestro ni el segundo maestro para reforzar, llega el Espíritu Santo para decirle: ánimo, párate, porque tú puedes, para eso te escogí. Ese sueño que tú tienes, lo puse yo en ti. Y Él es el que nos hace cumplir, para poder cumplir el propósito que Él es el que nos pone. ¿Sí? Entonces es un conjunto de maestros. Y cada uno de ellos tenemos que estar trabajando en esta persona que está aprendiendo. La enseñanza es muy bonita. No todos tenemos la paciencia para enseñar. ¿Sí? Pero si Dios te ha escogido como maestro, es porque tienes esa capacidad. Es porque tienes esa paciencia. Es porque tienes la forma de poderles explicar. ¿Sí? Y por eso debes de estar agradecido con el Maestro de Maestros, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Y voy a pedir que pasen aquí todos los maestros, ¿sí? Escuela dominical, ¿sí? Que pasen aquí. Porque vamos a orar por nuestros maestros. Vamos a darle gracias a Dios que los escogió y les ha dado esta capacidades y estos dones para que nosotros podamos aprender. Porque el día de mañana a nosotros nos va a tocar enseñar. ¿Sí? Y así como ellos tuvieron esta pasión de enseñar, así la tenemos que tener nosotros los que venimos atrás para ser maestros. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Voy a pedir aquí a los hermanos, como los hermanos que están aquí al altar son los maestros que tenemos en la iglesia, pero también son nuestros ministros. ¿Sí? Así que el día de hoy le voy a pedir a los alumnos que pasen a ministrar a sus maestros. Pasen a ministrar a sus maestros. Sus maestros siempre están ministrándolos a ustedes. Pero el día de hoy les toca a ustedes ministrar a sus maestros. Oren por ellos. Que Dios siga ministrando sus vidas. Que Dios los siga usando. Que Dios los siga guardando. Que sea Dios en cada paso que ellos dan. Padre Santo, Padre Celestial, te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Y te damos gracias, Padre eterno, y te presentamos la vida de nuestros maestros, los cuales tú instituiste, Señor, los cuales tú escogiste, Padre eterno, para que nos enseñaran tu palabra, Señor Dios, para que nos enseñaran la doctrina, Señor Dios, correcta, Padre eterno. Aquí dijimos, Señor Dios, explicamos ciertas partes de lo que ellos nos enseñan, Señor Dios, de lo que tú les has puesto a ellos enseñarnos. Pero el día de hoy, Señor Dios, te pedimos, Padre Celestial, que siga tu Espíritu Santo fluyendo a través de ellos, Señor Dios, que tú sigas derramando del poder de tu Espíritu Santo sobre ellos, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo, Señor Dios, los siga usando como instrumentos, Señor Dios, Padre eterno, en la enseñanza, Padre Santo. Que tú los sigas bendiciendo, los sigas guardando, Señor Dios. Guardes cada paso, Señor Dios, Padre eterno, y que cuando ellos están, Señor Dios, en su habitación, preparando cada clase, Señor Dios, Padre eterno, venga la bendición de tu Espíritu Santo sobre ellos, derramando bendiciones que sobreabunden en sus vidas, Señor.
Que tú sigas fortaleciendo sus cuerpos, Señor Dios. Que toda enfermedad que hay en sus cuerpos, Padre eterno, seas tú sanando, Señor. Que tú les sanes, Padre celestial. Que tú les sigas, Señor Dios, permitiendo estar en la enseñanza, Padre eterno. Porque es una bendición, Padre celestial, el enseñar y ver, Padre eterno, que esa persona que has puesto a nosotros para enseñar cumpla el propósito por el cual tú le has llamado. Síguelos bendiciendo, Padre Santo. Sigue usando sus manos, sigue usando sus labios, Padre celestial, para enseñarnos a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque sus vidas han sido de gran bendición para nosotros, Señor Dios Padre eterno. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, Señor Dios, por sus vidas. Síguelos bendiciendo, Señor Dios, sígueles guardando. Sigue bendiciendo su hogar, Señor Dios, que nada les falte, Señor Dios Padre eterno. Gracias por sus vidas, Padre Santo. Aquí estamos como alumnos, Señor Dios, pidiéndote por ellos. Pidiéndote que tu Espíritu Santo nunca sea parte de ellos. Que cuando se sientan cansados, Señor, vengan las fuerzas de tu Espíritu Santo para que ellos continúen, Señor Dios, adelante. Que tú, Señor Dios, les hables, Señor Dios Padre celestial, y los ayudes, Padre eterno, a lo que nos tienen que enseñar. Síguelos usando, Padre Santo. Síguelos bendiciendo, Señor Dios. Que tu Espíritu Santo, que es el Maestro de maestros, siga estando con ellos todos los días de sus vidas, Señor. Nosotros los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor Dios, que les bendigas en gran manera sobre sus vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.